yo me enterré un cuchillo en el vientre. Empiezo a desangrar, literal. Lo único que hice fue, me senté en un sillón y dije, es cuestión de esperar. 2 costillas fisuradas afuera de casa de mis papás en la banqueta, literal sangrando. Tenía miedo, yo vi cómo golpeaba a su familia. Si yo hubiera sabido lo que estabas viviendo en ese momento, yo voy y lo mato. Y este espacio llega a ustedes gracias a Victoria Hotel y Spa. ¿A dónde vas a ir? Efusión Emprendedor, la academia digital para emprendedores. Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista del entrevistado. Bienvenidos a Mucho que Decir Podcast. Aquí rompemos moldes, hablamos de lo que importa y redefinimos lo posible. Conocí a una persona en un evento y la manera en la que conversaba de su transformación me inspiró tanto que en ese momento yo le dije, te quiero entrevistar. Y ella, o sea, así sin más y más, dijo, sí, va, listo. Ha pasado creo que un mes o algo. ¿Cuánto tiempo fue? Como un mes, ¿no? Del evento. Y nada, aquí está. Flor Loyola tiene una historia brutal de inspiración, de transformación y de cambio. Y lo que yo quiero que ustedes vean hoy en este podcast es precisamente cómo ella logró hacer esa historia de vida que la empoderara como la ha empoderado. Y además, hoy por hoy ya ayuda a personas a través de terapias, a través de muchas herramientas que vamos a conversar más adelante. Pero bueno, yo lo que quiero decir aquí es, bienvenida Flor, ¿cómo estás? Muchas gracias, Leo. De verdad que agradezco mucho este espacio, lo honro y de verdad que gracias por la invitación y sobre todo, pues por darme esa oportunidad de conocernos gracias al universo, porque yo creo que desde la primera vez conectamos y bueno, pues la energía no miente y ve hoy dónde estamos. Entonces, sí, muchísimas gracias por este espacio. Sí, súper. Mira, tú eres una apasionada del desarrollo humano. Hablábamos hace ratito que eres terapeuta de nutrición y sanación holística y cuántica. Antes de abordar todo este tema, hay una pregunta que siempre hacemos aquí y es que si tienes mucho que decir. Pues yo creo que más bien he tenido mucho que callar. ¡Qué bien! Y hoy... No, qué bien que callaste, qué bien que la respuesta, porque siempre me dan otra respuesta. Sí, mucho que callar y hoy mucho que decir. Yo creo que la parte que comentábamos la vez que nos conocimos, que sí tiene que, hace como 2 meses me parece, sí, hablábamos de ese libro del 8º hábito, que no sé si ya tuviste la oportunidad de leerlo un poquito, de Stephen Covey, que habla precisamente de eso, de alzar la voz. De que todos tenemos un mensaje, la cuestión es, ¿ese mensaje muere contigo o estás dispuesto a sacarlo a la luz? Porque lo que aceptamos nos libera y lo que nosotros estamos tapando de alguna manera, lo que reprimimos, eso es lo que nos tiene sometidos. Entonces es algo que a mí me encanta y hay mucho que decir. Entonces, pues claro que sí. Mil gracias. Yo siempre tengo el miedo desde que inició este podcast que alguien diga no. Y yo, ¿cómo voy a responder a eso? Siempre digo, ¿qué pasará cuando un invitado diga no? No tengo mucho que decir. Entonces, ¿qué haces aquí? Bueno, adiós. Contaste algo que me gustó mucho y es que cuando uno habla, se libera. Me he dado cuenta que las personas que se dedican a esto de terapeuta holísticos, coaches de bienestar, en fin, todas las personas que ayudan a alguien más a transformar su ser, es porque tienen una historia brutal detrás. Entonces, me gustaría saber si me pudieras decir cuál es esa historia brutal que tienes que hace que hoy puedas ayudar a otras personas. Wow, Leo, pues es una gran pregunta y sobre todo yo trabajo o me muevo bajo una filosofía. Solamente la verdadera luz de cada ser humano surge cuando reconocemos y abrazamos nuestra propia oscuridad. Entonces, hoy yo defino mi vida a raíz de eso. Yo sé en la oscuridad en la que viví y hoy yo te puedo decir que cuando aceptamos, porque el paso número 1 es aceptar de dónde venimos, quiénes somos, el conocernos a nosotros mismos. Muchas filosofías te van a mandar a conócete a ti mismo, la respuesta está en ti, todo está en ti y demás. La pregunta es, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo busco? ¿Cómo sé que está ahí? Entonces, pues la verdad es que ha sido a través de un autodescubrimiento, autosanación y sobre todo de enfrentarnos, porque amar lo bonito cualquiera te va a decir, ay, amar lo bonito es lo más fácil. La cuestión es cómo amamos esa parte que no queremos en nosotros, que no aceptamos en nosotros. Muchas veces en terapia con algún paciente, yo me encuentro que dice, es que ya no quiero ser esa. Y yo digo, error. Es que esa es la que tienes que aceptar. Porque si lo sigues negando, te sigues sometiendo.
Entonces, pues mi historia comienza así, a partir de ver una versión en mí que yo no quería, pero que en algún momento tuve que enfrentarla, porque alguien me dijo, no importa dónde vayas, nunca podrás huir de ti. Y cuando yo me vi al espejo y dije, si esta es la persona a la que tengo que amar en algún momento, porque déjame decirte que muchas veces cuando me vi al espejo yo me odiaba, yo decía, ¿cómo llegaste a esto? Me daba asco de mí misma. Y después voltearme a ver al espejo y decir, te amo, me costó años, pero yo sabía desde dónde venía. Entonces, pues ha sido el autodescubrirme y sobre todo parte de una decisión. A veces dicen, ¿cuánto tiempo me va a costar tomar esa decisión? Tomar una decisión es de lo más sencillo que puede haber. Actuar en consecuencia de esa decisión que tú tomes, eso te puede llevar años. Pero bueno, pues todo parte de que tengamos esa determinación de decir en algún momento, ya vi la parte que no me gusta, a lo mejor no sé hacia dónde voy, pero sí sé qué es lo que ya no quiero. Y a veces partimos desde ahí. Yo, cuando decidí retomar el rumbo de mi vida, yo dije, hoy ni siquiera sé a dónde me va a llevar esto. Para mí todo esto es como un sueño que hoy estoy viviendo, para lo cual a lo mejor de alguna manera me había estado preparando, pero yo no sabía dónde iba a terminar todo. Pero en algún momento sí dije, esto ya no lo quiero en mi vida. No sabía dónde iba, pero sí sabía lo que ya no quería. Y todo partió desde ahí. ¿Qué era eso que no querías en tu vida? Lo que ya no quería es seguir viviendo en la víctima, seguir viviendo en la carencia, en la depresión, en cuando la mente se te pone en blanco, Leo. Cuando mi mente se ponía en blanco y yo decía, ya no quiero vivir. Y yo te puedo decir, lo intenté varias veces. Y por algo yo digo, no sé, Dios, el universo, una energía, un poder superior, no sé, como cada quien lo conciba, yo creo que cuando no nos toca, es como el dicho este que dice, cuando no te toca, ni aunque te pongas. Sí. Y Cuando te toca, te ni que te toca, quites. ni aunque te quites, ¿no? Entonces, pues yo creo que había un propósito, había una razón, pero yo ya no quería vivir. No me gustaba la forma en que yo estaba viviendo y en la persona en la que me había convertido, porque acepté que yo estaba creando mi propia realidad. Lo vi en internet que decía que era un proverbio árabe. No sé si realmente sea un proverbio árabe, pero decía, tú no quieres matarte a ti, tú quieres matar algo que te está pasando a ti. Y luego terminaba, era medio largo y al final terminaba con, si quieres saber si de verdad si quieres terminar con tu vida, lánzate al mar y te descubrirás luchando por sobrevivir. Wow. Hace como 2 años, 3 años, pasé por una etapa también muy fuerte de depresión y por un momento a mí se me ocurrió, se me pasó por la idea, como una idea así, fugaz por la mente. ¿Y si ya yo no estuviera aquí? Y ya, se acaba esto, ¿no? Empezó así como muy rápido, fue como muy fugaz, pero al paso de los días aumentaba y aumentaba, hasta que llegó un momento en que me vi como casi que en un trance de 10 minutos pensando en cómo lo iba a hacer. Y a mí lo que me dio miedo no era hacerlo, me dio miedo que me daba tranquilidad. O sea, realmente estaba en un punto en que mi mente pensaba que esa era la solución, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos o cómo hiciste tú para separar, para decir, esta no es la solución, esto es algo que quiero buscar como de salida, pero no, yo puedo aprender de esto y tener el coraje de seguir adelante? ¿Cómo pasaste a ese paso? Pues bueno, déjame retomar un poquito algo que acabas de decir, que efectivamente, si hay algo en lo que yo llegué a sentir la paz, la tranquilidad, porque efectivamente se siente eso. O sea, hoy he tenido la oportunidad de compartir con personas, de acompañarlas en su proceso, de personas que ya no quieren vivir, porque pues ya conocerán un poquito más de mi historia, pero yo me enterré un cuchillo en el vientre. Wow. Y para mí, el hecho de cuando yo veo que ese cuchillo empiezo a desangrar, literal, lo único que hice fue, me senté en un sillón y dije, es cuestión de esperar. Y nunca había sentido tanta paz como en ese momento. Así, literal, o sea, la mente se me puso en blanco y yo dije, solo es cuestión de esperar. Y en ese momento mi cuerpo se empieza a dormir y yo sentía una tranquilidad, como diciendo, ya todo terminó. Entonces, cuando
trabajo con una persona, cuando comparto con una persona, yo sé que a veces nos sentimos como esa, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Ujú. Ya no quiero estar aquí, quiero desaparecer, porque literal es eso. Y nuestro cuerpo habla, porque yo quería desaparecer. Yo pesaba 45 kilos. Entonces, así de ya no quiero ni que me vean, ¿no? Ese es el mensaje que yo estaba mandando, pero no sabía cómo. Y entonces, el hecho de que, pues, no dicen que Dios no cumple antojos, y en ese momento yo digo, o sea, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué hago aquí? Si ya lo hice, lo intenté otra vez y de plano no, o sea, ¿para qué me quieres aquí si de verdad existes? Porque para ese momento, pues, yo no creía en Dios. Claro, uno se llena como de mucha rabia, ¿no? En ese momento. Sí, o sea, mucho coraje, o sea, como un, ¿cuál es el sentido de la vida? Ujú. ¿Qué hago aquí? Esas preguntas del despertar, del existencialismo, de que ser o no ser y bueno, tantas cosas, que en ese momento yo dije, bueno, ¿qué hago aquí? O sea, si esto va a ser la vida, yo así no quiero vivir. Y entonces, a raíz de ahí, me doy cuenta de que pues ya no me morí y ahora empiezo a buscar como, la vida tiene que tener algo más, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, me doy cuenta que morir, cualquier persona muere. Y es de lo más cobarde que puede haber, porque es como no hacernos responsables. Pero decidir vivir y afrontar que mi vida tenía consecuencias que yo misma había generado. Y pese a eso decir, pues voy otra vez, a mí me encanta mucho porque yo veo la vida como un martillo. Si tú eres de hierro, te forjará, pero si eres de cristal, te romperá. Y yo me di cuenta que yo era de cristal. Y a partir de ahí fue cuando dije, no importa cuántas veces me caiga, me voy a levantar, porque si no estoy muerta, hay un propósito. Pero por supuesto que no fue fácil, pero sí tuve que hacerme responsable. Yo estaba creando mi realidad hasta ese momento con lo que yo tenía, con la información que yo tenía. Ahora, no me gustaba esa realidad, yo tenía dos opciones. O seguir echando la culpa y estar en lo mismo o peor, porque cada vez iba peor, o decir, quiero una realidad diferente y empezar a construir una nueva versión de mí. Cuando me dijeron, tienes que aprender a amarte, y yo decía, pero si yo me odio, entonces era voltear a ver la otra cara de la moneda y decir, ¿de verdad hay algo dentro de mí? Y a veces hasta dicen, empieza fingiendo y terminarás Sí. creyendo, cuando yo me veía al espejo y yo mismo me lastimaba. Y en algún momento volteé a verme al espejo y empecé a sonreírme. Y la vida te va a dar lo que tú le des. Entonces, pues todo partió ahí de esa decisión. Mira, en mi caso fue todo un proceso de deudas, fue económico lo que me llevó a ese punto de mi vida. En tu caso, ¿cuál fue? Pues yo creo que la parte principal fue el cómo había destruido mi vida. El darme cuenta en lo que me había convertido. Cómo muchas carencias que traía pues desde la niñez, cómo traté de cubrirlas pues con dinero, traté de cubrirlas con adicciones, era adicta al dinero y ni siquiera a gastarlo, sino a tener, a tratar de llenar esos vacíos. Y cuando pues yo ya no quería estar viviendo en esa vida es porque había entrado en una relación destructiva, donde fui secuestrada 3 días por la persona que yo creía amar en ese momento. Y para mí era, o sea, ¿cómo llegué a esto? Porque para mí yo me protegía demasiado el decir, no quiero sentir, porque de alguna manera el dedicarme a la prostitución, porque pues de ahí venía, el darme cuenta de que yo no tengo derecho a sentir, porque pues claro que pongo en riesgo mi negocio. Pero cuando conozco a alguien y me doy esa oportunidad, haz de cuenta que pues para mí es, me permití el, el que él llenara quizá esos vacíos que yo buscaba en ese momento. Y entonces, pues me puse en un estado vulnerable y, y pues hubo abusos, golpes, violaciones y demás. Entonces yo dije, no, o sea, así ya no quiero. Y fue lo que, básicamente, lo que me orilló a tomar esa decisión. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. No sé, bueno, sí, sé que lo ves hoy, que todo lo que sucedió
te estaba preparando para la versión que eres hoy. Entonces, a lo mejor hay muchas personas que van a ver esto y están en un proceso oscuro. ¿Cómo se le puede decir a alguien que está en un proceso oscuro? Confía. Sí va a estar bien, sí vas a salir de eso. Cuando en ese momento uno no lo ve, porque yo no lo veía. O sea, no sé si tú llegabas a ver como ese atisbo de lucecita por ahí, pero yo en ese momento no lo veía. Luego te digo que me ayudó a mí, pero me gustaría saber tu punto de vista. ¿Cómo decirle a alguien todo va a estar bien cuando su realidad le está diciendo que es todo lo contrario? Sí, de hecho, déjame te comento, Leo, que cuando yo despierto en el hospital, veo a un médico. Y entonces me dice, como fue con arma blanca, necesitamos dar parte a las autoridades. Entonces me dice, mija, todavía no te toca, me dijo. Dios tiene algo muy grande para ti, pero yo no creía en Dios. Entonces, el escuchar que alguien nos dice, confía, todo va a estar bien, échale ganas, solo es un proceso, va a pasar, y uno está viviendo ese proceso, híjole, es como decir, cállate, no sabes ni de lo que estás hablando, ¿no? Ujú. Porque nos estamos defendiendo. Entonces, no fue tan sencillo como decir confía, porque si la respuesta viene de afuera hacia adentro, la vida termina. Es decir, nos protegemos, pero tiene que venir de dentro hacia afuera para que la vida empiece. Y para mí, en mi caso, algo determinante fue pedir ayuda. O sea, todos me decían, oye, no te vemos bien, como que desde que andas con esa persona, como que tu semblante no es el mismo. Y yo decía, no, todo perfecto, todo perfecto. En otras palabras, que nadie se meta. Porque yo no quería sentirme juzgada, criticada, que me dijeran, qué tonta, ¿cómo estás permitiendo eso? Porque lo primero que hacemos cuando vemos una situación así es juzgar. Y grábate esto, Leo. Y yo he vivido bajo esa filosofía desde hace 17 años. Todo lo que juzgues, lo vivirás. La Cábala dice eso, todo lo que juzgues, lo vivirás. Porque juzgar el proceso de crecimiento de otra persona es como cuestionar a Dios. Y Dios dice, palomita, te la guardo. ¿En serio? De verdad, o sea, hoy cualquier situación que cualquier persona esté pasando, llámese conflicto de pareja, económico, cualquier situación con los hijos, de infidelidad, de lo que sea, solamente háganse esta pregunta, ¿a quién se lo juzgaste? Y ahí está la respuesta. Así funciona el universo. Wow. Entonces, hoy el darme cuenta de eso, decir, bueno, a ver, si yo estaba en esa situación, era porque en algún momento yo dije, yo no pasaría por todo eso. Hasta que llegó el momento en el que tuve que bajar mis barreras y decir, sola no puedo. Pero la persona lo tiene que solicitar, porque ahí no cabe el ego. O sea, mientras estemos cubriéndonos con esa máscara de decir, yo soy la fuerte, yo soy la fregona, yo lo voy a cambiar, yo sí necesito, o sea, necesitamos tanto reconocimiento, aceptación, que bueno, pues aceptamos tantas cosas, pero que nadie vea. O sea, y hasta que nosotros mismos no decimos, sola no puedo, ya no quiero vivir así. Dentro del grupo de AA, porque estuve como también en un proceso de cuarto y quinto paso, ellos tienen una frase que dicen, hasta que tu defecto te haga infeliz, disfrútalo. Entonces soy yo cuando veo a alguien que dice, pues es que mi marido está pasando esto y esto, y digo, disfrútalo. Porque en esta vida la ley de la sincronicidad dice, pues igual para igual. Aunque lo veamos completamente diferentes, la energía no miente. Entonces, si hoy están pasando por un proceso así, si no están dispuestos a pedir ayuda, nada que hacer. Porque como coach, como facilitador, te podemos mostrar la puerta, pero no la podemos atravesar por ti. Entonces, pues solamente hay que pedir sabiduría para esas personas y que disfruten el proceso. Sí, entregarse, ¿no? Entregarse y rendirse. Exacto. Pero cuando te rindes es porque ya no das más. O sea, no te puedes rendir hasta que realmente no estés harto de la situación. Eso lo aprendí yo a la mala. Pero me gustaría llegar a un punto, regresar un punto de este secuestro que viviste. ¿Ahí fue cuando decidiste ya no quiero estar con esta persona o después de eso vinieron cosas incluso peores?
De hecho, cuando yo llego a ese punto es porque varias veces yo decía, es que ya no quiero estar con él, siento que no me hace bien, pero regresaba, o sea, era como un círculo vicioso. Pero cuando pasa eso, yo recuerdo que días después, él cambió, porque como que yo siento que se sentía como culpable tal vez, y entonces yo llego a casa y frente al espejo yo me desnudo y veo mi cicatriz y veo que traía yo en el cuerpo, incluso hasta en los brazos, las marcas de la suela del zapato. En el cuello traía yo las marcas de sus manos, porque él trataba pues sí, de ahorcarme y se quedaban marcados sus dedos. Y cuando yo veía eso, o sea, yo era de usar ropa de cuello de tortuga, bien tapada, y la cara sí, o sea, no tocaba la cara, ¿no? Porque él sabía dónde. Entonces, a mí me daba pena incluso mostrarme, pero yo a partir de ahí solamente estaba como reservando. O sea, ya había odio, ya había mucho coraje, pero ni siquiera siento que era hacia él, era hacia mí. Porque claro que cuando en una relación de pareja hay violencia, hay un error, no tendría por qué ser, pero el error se divide en dos. Está el error de acción de quien lo hizo, pero también está el error de permisión. Él lo hizo, pero yo lo permití. Entonces, cuando yo me di cuenta que él lo hacía, pero yo lo estaba permitiendo, yo decía, él se mete drogas, pero tú qué te estás metiendo, Flor. Entonces, yo no estaba bajo ninguna droga, pero me di cuenta que era adicta emocional. Y ahí fue cuando dije, esto no está bien, estoy peor que él. Él se mete algo para ponerse así, pero tú qué tomas. Y yo dije, pues estoy peor yo entonces. O sea, mi mente, dicen, tu mente miente. Y mi mente me decía, tú lo necesitas, sin él no eres nada, por lo menos alguien que te quiera, porque así como estás de fea, ¿quién te va a querer? Por lo menos alguien te aceptó. Y entonces yo toleraba todo eso. Entonces, a partir de ahí pasaron como 3 meses en los que yo decía, todo bien, todo tranquilo, ya no voy a decir nada, pero el coraje, el odio, el rencor, todo eso se iba gestando. De hecho, en la Cábala, la mujer buena está representada como una mujer que está agachada y no se le ve la cabeza. Entonces, una mujer buena es lo más dañino que puede haber. Porque dicen, ¿dónde guarda todo ese odio, coraje, resentimiento? Nadie, es solo luz. Y entonces yo mostraba como, todo está bien, pero no es cierto, yo iba gestando mucho odio. ¿Cómo me voy a vengar de él? ¿Cómo me voy a alejar? ¿Me va a perder? Y demás. Entonces, todavía estuve como 3 meses con él, hasta que la última vez me dejó con el tabique roto, 2 costillas fisuradas, afuera de casa de mis papás en la banqueta, literal sangrando, con la cara golpeada, y ahí ya no pude ocultar. Sabía que ahí sí necesitaba ya esa parte de decir, él nunca va a cambiar. Pero yo abrí los ojos, quizá de esa manera. No pretendemos que alguien llegue hasta ahí, porque dicen, todos tenemos que tocar fondo en algún momento. Fue 3 meses después de que yo intenté quitarme la vida la última vez, y fue cuando ya pues estaba fuera de la casa de mis papás, ensangrentada, y dije, cuando yo entré, apenas si alcancé a meter la llave, me metí y dije, él nunca va a cambiar. Y ahí yo abrí los ojos. Y a partir de ahí, yo necesitaba una red de apoyo, un grupo, y tuve que hablar. Por eso es que decías, ¿no? Hay mucho que decir, y alcé la voz. Y la primera persona con la que fui fue con mamá. Cuando le dije, necesito ayuda, no me amo, yo me odio. Y no sé la autoestima dónde se compra. ¿Qué te dijo tu mamá? Mamá, sin poder decir nada siquiera, lo único que hizo fue abrazármelo. Y la importancia de un abrazo, híjole, me emociona porque hoy sé que muchas personas, la diferencia que puede provocar un abrazo en tu vida. A veces vamos buscando el abrazo en el dinero, en una pareja, en una botella de alcohol, en la sociedad, alguien que me diga, ¿no?
Y cuando yo sentí ese abrazo de mamá, para mí fue como si se reconstruyeran esos pedacitos que había dentro de mí y me dio la fuerza para decir, quizá ella no tiene los elementos porque tampoco le enseñaron, pero tuve la fuerza para empezar a buscar dónde sí, el cómo sí es posible, qué tengo que hacer. Y a partir de ahí empezó mi despertar, hace 17 años. Qué impresionante porque ahorita dices hace 17 años, o sea, como muy específico, pero en ese momento sabías que estabas empezando un proceso de despertar. ¿Cómo veías esa situación en tu vida? O sea, ¿lo veías como, esto es un episodio más de mi vida? ¿O estabas convencida, sí, desde aquí solamente es subir porque es que ya no puedo bajar más? Yo siento que la parte más importante y fundamental fue cuando mi mamá me abraza y yo sentí que algo se integró en mí. Sentí la fuerza y empecé a hablar. Lo poderoso que es hablar. Porque yo sabía que quizá podría regresar después, pero yo dije, necesito a alguien que me recuerde todo lo que pasó, porque yo me quedaba callada. O sea, yo no platicaba con nadie, no le decía a nadie la situación que estaba viviendo. Me fui alejando de amigos y demás. Entonces era yo lo voy a resolver, yo lo voy a resolver. Pero hay un libro, ¿no?, de Joe Dispenza que dice, deja de ser tú. Uf, me encanta ese libro. Entonces, cuando solo nos escuchamos a nosotros mismos y no tenemos más información, entonces bajo la información que tengamos vamos a tomar decisiones, pero nos van a llevar a lo mismo, que es la definición de locura. El hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Yo sabía que tenía que hacer algo diferente. Y fue ahí cuando hablé con mi mamá, hablé con amigos, de decir, estuve pasando por este proceso, necesito alguien que me recuerde, que en el momento en el que yo quiera regresar, jálame, porque sé que puedo volver. Ya han pasado muchas veces. Pero el hecho de decirle a mi mamá, ¿se acuerda cuando le dije que me asaltaron? Pues no fue verdad. ¿Se acuerda cuando le dije que me caí? Pues no fue verdad. ¿Se acuerda cuando pasó esto? No fue verdad. Siempre fue él. Y fue cuando mamá me dijo, ¿por qué te quedaste callada? Recientemente papá decía, ¿y por qué no hablaste? Y yo le decía, porque tenía miedo. Yo vi cómo golpeaba a su familia. Yo no quería que le pasara nada a ustedes. Y papá me decía, si yo hubiera sabido lo que estabas viviendo en ese momento, yo voy y lo mato. Y yo dije, pues por algo no dije nada. Claro. Una de las cosas que también habla ese libro de Joe Dispenza es cómo somos adictos emocionales. Tú lo acabas de decir, y de hecho iba a tocar ese punto más adelante, pero aprovecho ahorita. Yo creo que una de las preguntas que siempre nos hacen es ¿y por qué no sé qué, no? A mí, yo tengo un conflicto con esa respuesta cuando yo estoy pasando por algo. Porque mi ego me hace defenderme de que si lo hubiese sabido me defiendo, lo hago, ¿sabes? O sea, ¿y por qué no lo dije? Es como, claro, ¿cómo no sabías que... Sí, perdí las llaves. Ajá, pues ¿dónde las dejaste? Exacto, algo así. O sea. Totalmente. Y creo que es importante que también, porque toda esta generación apenas está educándose en este tema, ¿no? Pero las generaciones pasadas, si era como, ¿y por qué no dijiste? ¿Y por qué esto? ¿No? Entonces yo creo que este tipo de historias son importantes porque nos ayudan también a hacer reflexionar sobre cómo nosotros incluso después respondemos cuando alguien viene con un tema. Me pasaba hace poco con una persona que le conté de un ex amigo que había pasado él por una situación muy rara y entonces cortamos relación y esta persona me dice, ¿y a poco tú no sabías que él era así? Y de inmediato sí te defiendes. O sea, se levantan las barreras y dices, me tengo que defender porque no puedo parecer como un tonto delante de ¿no? Entonces, ¿qué herramientas, a lo que voy con todo esto, qué herramientas para las personas que no tienen el conocimiento de cómo sobrellevar esta situación pueden tener para tratar con alguien que venga y les diga, necesito tu ayuda? Y que esta persona no diga, ay, pero ¿y por qué no dijiste antes? Ay, pero, ¿sabes? Que no lo hacen por mal. O sea, es su respuesta automática. ¿Qué pueden aprender ellos también? Porque aquí nada más no va a ser solo de la persona que está pasando el trauma, sino el que se va a volver esa red de apoyo. Exacto. No a todas las personas que nos acerquemos van a tener precisamente las herramientas emocionales, espirituales, físicas, no sé, para que nos ayuden. No todas las personas. Lo que sí es la importancia de pedir ayuda es ponernos en esa frecuencia, porque si no es por ahí,
va a llegar por otro lado. La cuestión es el abrirnos a que hay una posibilidad. Eso es lo principal. Aún no te acercarás a alguien si tú dices, necesito ayuda. Recuerda que nuestro subconsciente solo reconoce nuestra propia voz. Y entonces cuando yo decía, necesito ayuda, y luego fui con mamá y le dije y demás, ahí fue cuando no fue mamá de donde llegó la ayuda, pero hubo otra forma de cómo llegó esa ayuda. Okay. Entonces yo creo que primero es ponernos en la frecuencia y a partir de ahí estar en esa búsqueda, que eso es fundamental. El que busca encuentra. Porque podría ser como, sí, necesito ayuda, pero no estoy dispuesto a hacer algo. Claro. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar, bueno, si no es aquí, ¿dónde sí? Y yo empecé a buscar qué me llena, qué puedo hacer de diferente en mi vida para lograr un resultado diferente. Y bueno, pues claro que estuve también en la búsqueda. A veces te dicen, lee este libro, a veces ni ganas dan de leer. Sí, claro. Entonces no era por ahí en ese momento. Y bueno, pues mi despertar, digamos, que pues vino a través de un grupo de autoayuda precisamente. O sea, dicen, si quieres ocultarle algo a alguien, pónselo enfrente, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Hay grupos de autoayuda, ¿no? Claro. Pero todo es cuestión de que estemos en esa frecuencia para recibir. Porque el que no anda buscando, no importa que se lo pongas enfrente. Sí, sí, y también, justo lo decías, actuar en consecuencia, ser coherente. Y esa es la peor parte, cuando estás acostumbrado a no ser coherente en tu vida, a decir, sí quiero salir de esto, pero prefiero seguir quejándome. Ese primer pasito es el más difícil. El más difícil, el decir, bueno, si mi situación es económica y entonces yo quiero ver cómo generar ingresos extras, el cambiar ese pivot, ¿no? Y empezar a decir, bueno, a lo mejor empiezo a hacer esta otra cosa. A lo mejor hago un trabajito extra o a lo mejor digo que puedo ayudar en esto y que me paguen por eso. Esa parte, te lo confieso, porque cuando yo llegué a México hace 10 años y en mi mente, en ese momento, era, bueno, ya yo tengo una carrera, voy a llegar, trabajo de esa carrera, bien. Era lo que yo me había hecho en mi expectativa. Cuando llego, evidentemente nadie me contrataba porque no tenía los papeles y no tenía los papeles porque nadie me contrataba. Entonces yo no sabía qué hacer. Los ahorros con mis creencias del dinero en ese momento se me fueron en menos de 3 meses. ¿En qué se fueron? La verdad yo no tengo ni idea. No me acuerdo. Pero se fueron. Y un amigo me dijo, Leo, en un hotel están buscando meseros para que vayas a la entrevista mañana. Él ya me había conseguido la entrevista, todo. O sea, yo no había hecho nada. Y aún así yo no quería ir. O sea, yo pasé toda la noche llorando porque mi ego de ese momento me decía, ¿cómo es que yo, que estudié, que ahora voy a ser mesero? No es posible. O sea, yo lo veía así, ¿no? Y toda la noche la pasé llorando. Fui a la entrevista ni siquiera para el trabajo, sino para que no me viera desagradecido yo delante de este amigo que me había conseguido todo, ¿no? Y hablo con la persona y me dice, mira, todo muy bien, pero yo no te puedo contratar. Yo sentí un alivio de esta gente que va a buscar empleo rogando no encontrar. Sí. Yo era así. Y yo sentí un alivio, pero por otro lado yo necesitaba el dinero, ¿no? Y entonces yo le dije que me diera la oportunidad, etcétera. El punto de todo esto es que ella me dice, es que no te puedo contratar porque tú no eres mesero. O sea, tú me vas a durar aquí máximo una semana y te vas a ir. Entonces yo te recomiendo que sigas buscando. Entonces a lo que voy con esto es que vibracionalmente yo emitía eso, que yo no quería estar ahí. Y por más que necesitara, no estaba actuando en coherencia. Porque si necesitas el dinero y está esta oportunidad, ¿por qué no la tomaste? ¿No? Claro. ¿Cómo se hace para entonces sí vibrar en esa? Porque ahorita todo se habla de vibración y eleva tu vibración y bla, bla, bla. Pero todavía hay gente que no sabe cómo elevar esta vibración y qué tanto se eleva. O sea, es como, bueno, ¿cómo la elevo? ¿Hasta dónde la elevo? ¿Cómo se come eso de elevar la vibración? Sí, la frase, ¿no? Si quieres conocer los secretos del universo, piensa en términos de energía, frecuencia y vibración. La cuestión es que eleva tu vibración, sí, pero ¿y de dónde está? Y tienes Claro. toda la razón. Ponte en la frecuencia, sí, pero ¿cuál es la frecuencia o cómo? Entonces, aquí yo creo que lo principal, y retomando un poquito aquello que dices, la vida no responde a esfuerzo. Aquí no importa cuánto te esfuerces. La vida responde a resultados.
Y ahí es, si quieres tener lo que nunca has tenido, tendrás que hacer lo que nunca has hecho. Volvemos a lo mismo, o sea, no te va a llegar del cielo y nada más como me pongo a meditar y entonces ya todo lo que quiero va a llegar a mi vida. Te va a ayudar porque te vas a tranquilizar, pero una vez que termines de meditar hay que pagar renta, Claro. hay que pagar pues lo que es la vida, porque la vida no es gratis. O sea, estás aquí, no es gratis. Entonces, yo tengo una frase desde hace muchos años que digo, no cuentes tus dolores de parto, muéstrame al niño. Es decir, todos hemos pasado por situaciones, sí, pero ¿cómo tomas tu pasado? ¿Como un trampolín o como un sofá? Porque si no, entonces ahí nos quedamos. Ahora, ¿cómo vamos a elevar la vibración? Tiene que ver mucho con el sentir que merezco. O sea, si sigo viviendo en la carencia es de una baja frecuencia, porque estoy esperando como recibiendo a ver quién me da, quién me provee. Y ahí la vida dice, hay muchos que viven ahí. La cuestión es, ¿qué estás aportando tú para entonces pedir? La vida es, doy y me dan y de ida y vuelta. Hay personas que dicen, yo tengo un conflicto con recibir. A mí me gusta dar, pero si alguien me da, yo me siento mal y digo, entonces tampoco sabes dar, porque entonces estás dando desde tu carencia. La Cábala dice, somos como la vasija, vamos a recibir para poder dar, pero si yo solamente estoy dando y dando y dando y no me siento bien recibiendo, pues es como si estuviéramos raspando, imagínate desde dónde damos, ¿no? Entonces ponernos en esa frecuencia es, a ver, ¿quién soy? Tiene que ver mucho con el autoconocimiento, con hacer introspección. Si yo siento que no soy valioso, esa es una buena noticia, porque entonces ya sabemos desde dónde partir. Pero si yo no sé ni quién soy, ni siquiera te vas a cuestionar eso de la vibración. Quien ya habla de frecuencia, vibración, es porque ya está en un nivel de conciencia donde quiere algo más en la vida, que ese es básico. Si tú no esperas algo más de la vida, ¿por qué la vida te tendría que dar algo más a ti? Claro. Entonces, el ponernos en esa frecuencia es decir, ¿desde dónde vibro? ¿Cómo está mi vida? Y hay que hacer un análisis, a lo mejor nos va a gustar, a lo mejor no, porque decir, yo muchas veces lo dije, a ver, yo estoy buscando esa respuesta, que mi vida cambie, que mi vida mejore, pero yo ¿qué estoy dispuesta a hacer? Desde la depresión, desde la queja, el que mucho se queja de Dios se aleja. Y esa es una vibración muy baja. Entonces, todo en la vida vibra desde el amor o desde el miedo. Desde ahí, ¿qué vas a recibir? ¿Qué te va a dar la vida? ¿Desde dónde lo estás vibrando? Entonces, ¿tengo miedo? Pues vamos a analizar tu miedo para que tengas confianza. Pero si vibras en amor y estás dispuesto a dar y a recibir, la vida te va a dar más de eso. Entonces, hay muchas técnicas que podemos usar, empezando por un libro. De hecho, a nivel vibracional, el libro, la información de un libro está vibrando muy alto porque te está dando información de valor donde no cualquiera va a traer un libro, no cualquiera lee. Y luego estamos en un país en el que, pues creo que en promedio leemos un libro al año. Wow. Y fíjate, no sé dónde, no recuerdo en qué país, vi que dicen, tienen los libros y nadie los vende. Cuestan, haz de cuenta, $5 y tú vas y colocas los $5 y dicen, ¿y aquí quién vende? Y dicen, no, lo que pasa es que las personas que leen no roban. Entonces, y los que no leen no se llevarían un libro. Entonces, así de sencillo. Y entonces cuando nos ponemos en esa frecuencia de decir, a ver, ¿qué quiero de mi vida? Hay muchas herramientas, pueden ser a través de resonar. Si hay algo que te guste, si estás en esa búsqueda, hay muchos grupos, ahí puedes ir a hacer meditación, personas que ya tienen lo que tú quieres, te van a decir cómo lograrlo. Puede ser a través de frases positivas donde lo sientas, no que sea como un coco wash, que a lo mejor así empezamos muchos, sí, sin creerlo, pero la cuestión es que empieces a sentirlo. El secreto está en sentir. Sí. ¿Sabes a mí que me costaba mucho al principio cuando me decían eso? Es que tienes que sentir tu deseo ya realizado.
Dice, pero ¿cómo? No, no comprendo. Y es difícil. Por ejemplo, a mí se me dificultaba mucho, por ejemplo, también, tienes que sentir alegría, tienes que sentir la felicidad. Lo que vas a sentir cuando ya estés ahí es lo que tienes que sentir, ¿no? Hay unos que hablan, Neville Goddard, que habla de Ujú, la ley de la asunción, así es. decía eso. Pero a mí me costaba, o sea, no sabía cómo replicar la alegría. ¿Qué me funcionó a mí? Hacerme una pregunta. Y me hacía esta pregunta, decía, o sea, me la decía yo en voz alta a mí mismo, ¿no? Decía, Leonard, ¿realmente qué quieres? Y lo que se me venía a la mente, o sea, de lo que sea, así se me viniera a la mente un café, te lo juro, lo que sea. Porque a veces también queremos controlar lo que queremos tener, ¿no? Entonces a lo mejor hay alguien por ahí que, qué sé yo, quiere tener $2 millones, pero no está abierto a recibir 1.000. Entonces no vas a recibir $2 millones, punto. Entonces yo decía, ¿realmente qué quieres? Y se me veían cosas estupidísimas, te lo juro, como un café. Es un ejemplo real que me pasó. Y después me preguntaba, eh, ¿cómo te sentiste cuando lo obtuviste? Entonces, como ya yo decía, el café en mi mente, entonces cómo me sentía cómo me sentí en ese momento cuando lo obtuve, y ahí empezaron los sentimientos. O sea, ahí empezó la sensación. Ah, sí, esto es la alegría de tener pues sí, el café en este caso, ¿no? Que es un ejemplo muy básico. Y luego preguntaba, ¿con quién lo celebré? Y ahí se me venían personas, mi hermana, mi mamá, Matías, mucha gente se me venía. A veces no se venía nadie, a veces no veía a nadie, a veces sí. A veces me veía yo en un espejo. Eh, y yo creo que así empezó a cambiar. O sea, así ya empezó como más automático. Lo que pasa es que antes era difícil porque no estaba conectado con la alegría, o sea, estaba, como dice Joey Dispensa, estaba adicto a la emoción del estrés, ¿no? A sentir estrés y carencia todo el tiempo. Entonces, ¿cómo una persona puede, a lo mejor este fue lo que me funcionó a mí, me gustaría que me dieras tú algún otro dato, cómo alguien puede sentir alegría? O reformulo, ¿cómo tú empezaste a sentir alegría con toda la historia que traías, que era de todo menos de alegría? Pues déjame retomar y coincido mucho contigo porque, por ejemplo, Tony Robbins dice, tu fisiología cambia tu psicología. O sea, lo peor que podemos hacer cuando tenemos depresión es quedarnos en la cama. Entonces digo, puedes deprimirte, se vale, pero yo un tip que tengo es ponle tiempo. Ponle tiempo. Los próximos 15 minutos, 30 minutos, 2 horas, me voy a deprimir. Pon el mejor ambiente que tengas, cierra tus cortinas, pon una así música que te deprima, prepara tu cama para que vas a entrar en depresión. En el momento en el que tú le pones tiempo, en ese momento ya no tiene chiste. Entonces tú controlas esa depresión. Entonces no llevas ni 5 minutos y dices, ay no, qué hueva. Sí. ¿No? Qué Entonces, aburrido qué deprimirse a aburrido propósito. deprimirse a propósito. Entonces ya lo haces con intención y ya no funciona igual. Otra es, mueve tu cuerpo. Tu fisiología cambia tu psicología. Deprímete. Yo les digo a mis pacientes, sí, deprímase. Pero a partir de hoy, cada que siente esa depresión, alce los brazos y ve hacia el cielo. Y diga, qué deprimida estoy y llore. Y otra de las cosas, haga una sonrisa. Se va a deprimir con una sonrisa. Porque usted va a controlar su depresión. Entonces dices, es que ya no sabe igual. Entonces, ¿quién controla a quién? Esa es una. Y otra, lo que decíamos de controlar, de dejar de controlar a lo mejor esos estados negativos que llegan, pero por lo menos ponerles tiempo. Y es súper importante, el cerebro pierde la capacidad de saber vivir bien cuando estamos en un proceso de adicción emocional. O sea, muchas de las veces yo me encuentro con personas que dicen, oye, es que estoy con mi pareja y todo súper bien, pero empiezo a pelear de repente. Y digo, lo que pasa es que tú te sabes mover ahí. Y ahorita alguien te dice, qué bonita, qué guapa, te quiero, te amo. Y tú dices, algo no me cuadra, como que no sé, me siento incómoda. Entonces, es ahora vivir del otro lado. Empezar a sentirte bien, como celebrando. A veces queremos celebrar metas grandes, pero empieza a celebrar que hoy te levantaste temprano. Entonces, o sea, si empezamos a celebrar pequeños triunfos, pequeños triunfos, pequeños triunfos, nuestro cerebro se va acostumbrando. Entonces, me celebro que hoy tengo alegría, celebro que hoy me levanté temprano y celebro y hace un anclaje, algo, yes, lo logramos, algo. ¿Por qué? Porque si no nos reconocemos primero nosotros, nadie lo va a hacer.
Las otras personas no son más que resonadores de lo que hay dentro. Y ahí es, el otro no existe. Leo no existe. Si algo me molesta de Leo, es porque no es Leo. Solamente Leo me viene a ayudar a ver una parte en mí que yo no quería ver o me está incomodando, pero la tengo yo. O sea, tú ni en cuenta, ¿no? Claro. Y entonces cuando vemos personas que están contentas, que están alegres, que celebran, entonces soy parte de esto, me lo merezco. Y ahí empieza a surgir también ese merecimiento, pero a través de celebrar pequeños triunfos. Porque hay gente que se siente tan vacía cuando incluso tiene todo lo que la sociedad te dice que puedes tener. Yo creo que la felicidad es el estado emocional que se produce cuando realizamos un acto para sí, para el sí mismo. Si la felicidad viene de fuera, el vacío se acrecenta. Es decir, yo trato de llenar eso, pero viene de fuera. Pero la felicidad no viene de afuera. Tiene que ser de algo, de un acto emocional que se produce cuando realizo algo para mí. ¿Qué sería? Cuando viene alguien y me quiere agredir y yo no respondo, eso es felicidad. Porque yo digo, wow, en otro momento hubiera respondido. Sí. Y entonces, ¿eso cuánto cuesta? A mí me decían, Flor, pueden quitarte todo, pueden robarte todo, excepto tu paz. Esa felicidad que se produce cuando tú trasciendes un estado emocional, cuando ya no me deprimo, cuando ya no me frustro, cuando ya no siento esa impotencia, a lo mejor por no lograr algo en ese momento, y empiezo a trabajar mi paz, mi tranquilidad, mi paciencia. Yo amo la paciencia. Para mí la paciencia va de la mano con la felicidad. Porque si la paciencia es como un árbol de frutos muy dulces, pero de raíces muy amargas. Y ahí es cuando yo decía, Flor, es cuestión de tiempo. Ese mismo anclaje que yo hice en algún momento cuando dije, solo es cuestión de esperar. ¿Esperar qué? Esperar que todo se acabe para que entonces mi vida diera un giro. Y hoy digo, es cuestión de tiempo. Ten la seguridad de que más allá de lo que vas a recibir, si tú hoy estás sembrando desde la conciencia, tú sabes cuál es el resultado. Y eso me ayuda a ir paso a paso y me siento feliz con lo que estoy haciendo. Porque sé que es cuestión de tiempo para que llegue ese resultado. Y a veces son años. Yo hablo mucho con el universo, con Dios, y Dios siempre responde. A veces su respuesta es sí, otras veces es no. Pero la que más me gusta es cuando dice, sigue esperando. No es el momento, pero se está preparando. Y entonces, eso es parte de lo que yo hago de mi ritual de todos los días. El generar felicidad, no hacia afuera. Porque quien cree que su felicidad depende de cuánto dinero hay en su cuenta de banco, de qué carro trae, de qué casa tiene, quien se supera en su cuenta de banco, quien se supere su auto, felicidades, ya no traes un Golf, ¿no? Ahora traes una camioneta tal, se superó tu camioneta, pero tú sigues siendo el mismo. Claro. Entonces, pero cuando no depende de eso y aprendemos a que para que yo pueda generar más en mi vida, no es más que un resonador de quién soy aquí. Jim Rohn lo decía, trabaja más en ti que en tu negocio, porque si trabajas en ti, el resultado está asegurado. Qué poderoso, ¿no? Aquí, por lo general, siempre interactuamos con José y ahorita Ivonne que está invitada, pero estamos tan metidos en la plática que a mí se me olvidó que ustedes estaban aquí. O sea, ahorita que los vi dije, ¿esta gente de dónde salió? Y eso pasa cuando entras en este estado de flow, de conversar de algo que te gusta, que te apasiona y de lo que puedes hablar porque has vivido en eso, ¿no? Yo siempre he dicho que la gente que tú ayudas ya después de tu proceso transformacional, eres tú en el pasado. Es la gente que tú estás ayudando en el pasado. Eres tu versión del pasado, ¿no? Luego cuando hablo con clientes que hablamos del cliente ideal, bla, 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 les digo eso. Es que tu cliente ideal eres tú, pero en el pasado. Háblale al tu yo del pasado. Y se quedan como, y sí, y así funciona todo este proceso de transformación. Hay tantas cosas que me encantaría preguntarte. Y una de ellas es, bueno, me gustaría contarte, para que luego me platiques tú una, como estas situaciones o sincronicidades de la vida que yo creo que cuando te empiezan a pasar es porque ya estás empezando a vibrar como es, ¿no? A vibrar en una, valga la redundancia, una vibración positiva, de alegría, de felicidad, de agradecimiento. A mí me pasó que cuando
sí, hace 10 años, mi mamá y mi hermana todavía no vivían en México. El dinero que yo me había traído ya se me había acabado. En 6 meses ya yo estaba, solamente me quedaban 400 pesos encima. Y yo vivía en Manzanillo, llegué a Ciudad de México y de Ciudad de México la persona que iba a llegar no pudo llegar, entonces tuve que buscar dónde quedarme. Me contactaron con una persona y me dijeron, pero tienes que llegar tú. O sea, agarra un taxi del aeropuerto, llega. Yo tenía 400 pesos. El taxi del aeropuerto me cobró 350. Y yo tenía mi bolsito, mi laptop, una laptop que me había comprado. Pero ¿sabes algo? Yo no me sentía intranquilo. Yo no me sentía asustado, a pesar de que quizá porque en ese momento no dimensionaba cuánto eran 50 pesos, pero no me sentía como de, ¿qué va a pasar con mi vida? No. O sea, yo estaba como que si no me quedaba eso, sino que me quedaba más, ¿no? Llego a la casa de esta persona que me brindó su casa, me dio un baño, no sé qué, todo el cuento. Al día siguiente vuelvo a salir al aeropuerto porque tenía que esperar a este amigo cuyo vuelo habían cancelado el día anterior. Y ahí estuve todo el día. Me fui a las 7 de la mañana y el vuelo de él llegaba a las 5 de la tarde. Eso sí, yo no me pude tomar ni un agua porque no quería descompletar, ¿no? Pero me sentía, o sea, ni lo pensaba. Yo sentía como, bueno, cuando llegue a ver qué hacemos, ¿no? Y de pronto voy al baño, me baño, me echo agua en la cara y viendo en el espejo, yo dije esto, me recordó esta historia porque tú dijiste que hablas con el universo. Yo me veo al espejo y yo dije así, que hasta una persona que estaba adentro del cubículo se salió y se quedó viendo extraño. Bueno, universo, tú me metiste en esto, tú sácame. Así. Y le di la respuesta, eso es tu problema. ¿Cómo tú lo vas a hacer? A mí no me importa, eso es tu problema. Pero con esa actitud, ¿sabes? Ahorita lo pienso y me da mucha risa, pero en ese momento yo estaba muy serio. Salgo del baño, empiezo a bajar unas escaleras y en el fondo veo una mujer con un vestido de rayas negras. Y yo veo así, era mi hermana que acababa de llegar de Venezuela con mi mamá. Y ubiqué el vestido rapidísimo porque ese vestido se lo elegí yo para una foto que íbamos a hacer. Y entonces, pero mi cerebro no procesaba. O sea, ¿cómo es que estaban aquí en México si ya estaban en Venezuela? No entendía. Y entonces ella venía a darme una sorpresa y por casualidad, abro comillas, me las encontré en el aeropuerto un día que yo no tenía que estar en el aeropuerto porque yo tendría que, si a la persona no le cancelaban el vuelo, yo tendría que no haber regresado ese día. Sí me explico, ¿verdad? Y bueno, yo salí corriendo como un niño de 5 años a reencontrarme con ellas, pero en el camino que corría no las identificaba como que mi mamá y mi hermana. O sea, era una situación muy surreal para mí. Y cuando veo como que sí, estás ahí, no sé qué. Bueno, yo pasé de tener solamente los 50 pesos que ya me quedaban porque había gastado en el taxi, a tener otra vez $3,000. Esa era mi tranquilidad. O sea, tu yo superior, como tú lo quieras ver, sabía, algo viene, relájate, algo viene. Y bueno, y con ese dinero se pudo hacer los papeles, no sé qué, todo el cuento, empezamos a trabajar, todo el cuento. El punto de todo esto es que a lo mejor hay alguien que está pasando por un momento rudo, pero hay que hacerle caso al cuerpo, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Hay que escuchar al cuerpo. Totalmente, dentro de la biodescodificación es precisamente eso. El cuerpo grita lo que el alma calla. Entonces, nuestro cuerpo nos da señales. Yo recuerdo hace, no sé, tal vez 10 años, que en una ocasión escuché a un pastor y él decía, es que eso viene de Dios. Y en un momento yo dije, ay, ¿cómo me choca eso que digan, viene de Dios? Eso no es de Dios. Y yo decía, ¿cómo se sabe cuando algo es de Dios o no es de Dios? O escuchan la voz, les habla al oído, o sea, ¿sí se escucha o nada más lo dicen por decirlo? Y me decía, tu cuerpo te va a decir cuando algo es para ti y es bueno, o sea, porque te va a dar esa confianza, esa certeza, esa tranquilidad, suelta. Entonces, toda vez que sea algo que es para ti, es como esa parte que dice, confía, confía. Y el cuerpo lo sabe. Y también el cuerpo sabe cuando dices, híjole, tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto, viene la angustia, la inseguridad, el cuerpo empieza a sudar, demás. Entonces, el cuerpo nos habla, pero hay que negociar con nuestro cuerpo. Hay que callar
esa voz. Hace ratito que hablabas del ego, híjole, yo creo que una de mis especialidades es entrar precisamente donde está el ego. Porque cuando hablamos con el ego, es algo extraordinario, porque el ego se defiende. Y el ego trata de manipular y se esconde y oculta. Y yo veo sus poses y todo y digo, wow, es maravilloso. Pero yo estoy en esa frecuencia del ego. Yo, como que yo estuve ahí, ¿no? Entonces yo veo y entonces lo único que hago es bajar mis barreras y empezar a hablar desde el ser. Y ahí el ego ya no sabe qué hacer. Pero ¿y entonces para qué sirve el ego? Porque veo que como que hasta lo demonizamos, ¿no? El ego, no sé qué el ego. Pero es que tiene que servir para algo, porque Sí, ¿para qué sí. lo tenemos? El ego nos protege Ok. cuando no tenemos información. El ego nos, de alguna manera nos crea una realidad donde lo que quiere es que estemos bien a costa de lo que sea. A costa de lo que sea. Y el ego va a ser algo con lo que vamos a vivir siempre. El ego se va a ir con nosotros el día que ya no estemos en esta tierra. Ahí se termina el ego. La cuestión es, el ego lo único que requiere es que lo escuches, que hables con él, que le digas, ya te vi, eres tú. Tiene miedo. Es como un niño que está detrás de nosotros y que hace algo para llamar la atención. Pero lo único que quiere es sentirse escuchado, sentirse querido, sentirse amado. Y cuando lo abrazas, chin, o sea, como si lo desarmas. Y ahí permites que entre el ser. Entonces, siempre en una terapia, yo regularmente, dicen, la mejor terapia que podemos hacer es olvídate de todos los títulos y que no se te olvide que cuando estás con otra persona es de ser humano a ser humano. Y permite y que a través de la vulnerabilidad y de compartir haya una conexión. Entonces, a mí me encanta porque regularmente yo empiezo a abrir mi vida, ¿no? Que yo hago muchas cosas que en la terapia convencional dirían, oye, Flor, eso no es correcto, Okay. ¿no? Porque es como el terapeuta y paciente. Y yo digo, pero es un ser humano igual que yo. Entonces, de alguna manera, generamos esa confianza. Entonces, hoy, el darnos cuenta de que entre más nos conozcamos a nosotros mismos, más herramientas tenemos de ayudar a otra persona, porque no somos tan diferentes. Entonces, cuando nuestra vibración y nuestro cuerpo empieza a mandarnos señales de algo no está bien, si estamos en esa situación, no tomes decisiones. Son de las peores cosas que podríamos hacer. Sabiendo que va a traer una consecuencia que no estoy dispuesta a aceptar o a asumir, mejor me detengo. Pero el cuerpo nos habla. Eso es totalmente cierto. Sí, hay que aprender a escucharlo. Una de las cosas que he leído que te ayuda a escuchar tu cuerpo es como encauzar tu energía, quitarle la energía a la preocupación y empezar a darle energía a lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, como ya no tienes energía en la preocupación, en el estrés, etcétera, esa energía como sobrante, entre comillas, se va a tu conexión contigo mismo. Alguien decía una vez si quieres saber cómo te sientes tomando una decisión que no es para ti, ve a una tienda y roba un chicle. Tú sabes que está mal robarte el chicle, ¿no? No se roban un chicle, pero el ejemplo. Ahorita me dijeron, me etiquetan, ¿no? Eso que tú sientes, ese de como que se te acelera el corazón, como de que, y si me ven, y si no sé qué, ¿sabes? Eso que tú sabes que está mal, porque hasta se te mete la voz de tu mamá de eso no está bien y bla, 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 todo este cuento, son sensaciones similares a cuando estás por tomar una decisión que no te va a edificar, que te va a destruir. ¿Sí me explico? Sí. ¿Sí está en lo correcto esa persona que escribió eso o no? Mira, sí te explicas, sin embargo yo difiero un poquito de eso, porque todo es sí, no y depende la situación. ¿Por qué? Porque yo creo que todo parte de, ¿estás dispuesto a asumir las consecuencias de lo que hagas? Y si eso te causa tranquilidad, asumir la consecuencia, yo me puedo robar el chicle y yo sé que el chicle va a tener una consecuencia. De pronto pongamos otro ejemplo, porque si el ¿no? robarse el chicle está como, yo puedo aceptar ese nuevo trabajo, ¿no? Sí. O yo puedo hacer ese cambio. Mira,
es tan, lo voy a potencializar para que quede como más claro. La vida no es bueno y malo, ese es el ego, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto está bien, esto está mal, paradigmas, patrones y demás cosas. Ahí yo dividiría en lo correcto y lo equivocado. ¿Qué es correcto? ¿Tú podrías matar a alguien y decir es correcto? ¿Quitarle la vida a alguien sería correcto? Yo diría no, ¿No? pero con tu ejemplo creo que viene un depende. Vamos, No sé. te cambio un poquito el contexto. Entras a casa y ves que en ese momento hay una persona ahí que está violando a alguien, a quien tú amas, y hay una pistola al lado. ¿Sería correcto tomar la pistola o decir... Qué fuerte. O sea, para mí, en este momento, yo diría sí, que es correcto, pero tampoco es correcto. Es correcto y tú sabes que el hacerlo va a traer una consecuencia Claro. y tú dices, asumo la consecuencia, sé que voy a ir a dar a la cárcel porque le quité la vida a alguien. Tomé una decisión que en ese momento yo asumí la consecuencia de eso que iba a traer. Y sin siquiera justificarte, tú dices, voy a ir 40 años a la cárcel y lo hago. Ahí es correcto. Okay. Porque te haces responsable y asumes tus actos. Lo que no se vale es cuando hacemos algo, sea robarse un chicle o lo que sea, y tú dices, yo no sabía, yo pensé que no iba a tener consecuencias, no me di cuenta. Uh-huh. No, ahí es cuando toda vez que el ser humano de sus actos no se haga responsable, ahí estamos asumiendo y echándole la culpa a alguien más. El ser humano sufre por la culpa. O sea, el problema, y vamos a regresarnos un poquito a Adán y Eva, el problema no fue que Adán se comiera la manzana. Ese no fue el problema. La bronca estuvo cuando dijo, pero Eva me dijo, y ahí culpó a otra persona. Entonces, toda vez que tú culpes a alguien más, al gobierno, al jefe, a la pareja, a los papás, a quien sea, de algo que tú lo viviste y tú no lo asumiste, ahí no hay crecimiento. Pero si tú dices, ok, sí, yo lo asumo. Entonces, el crecimiento personal tiene que venir desde ahí. Yo generé esta situación en mi vida. A lo mejor hay problemas económicos, yo lo generé. Y ahí surge la responsabilidad. Yo lo generé y soy tan fregona para haber creado una deuda tan grande. De ese tamaño también puedo crear algo diferente. Pero lo asumes. Pero toda vez que lances la culpa, ahí es donde viene tu fracaso. Qué poderoso, ¿no? Como un pequeño twist cambia todo. Sí, total, me hace súper sentido porque a mí me iba tan mal cuando culpaba, incluso culpándome a mí. O sea, no haciéndome responsable, sino culpándome, ¿no? Que también, esto creo que dentro de la culpa también entra uno como ser humano de qué tanto te culpas tú y no te haces responsable. Porque también culparte te mantiene en ese hueco, en el sofá, ¿no? ¿Qué decías? Totalmente de acuerdo. Y hablando de eso, las emociones también tienen cierta vibración. Entonces, la culpa es de las emociones más bajas. La culpa lo que significa es sacar a Dios de tu vida. Eso representa la culpa. O sea, toda vez que te sientas culpable o culpes a alguien, es como diciendo, pues no sé ni por qué estoy aquí, yo aquí iba pasando, ¿no? Sí. Y no es cierto, o sea, recuerdo ahorita, se me viene mucho a la mente el caso de una señora que decía, es que tengo problema con mi esposo. Tengo problemas con mis hijos, con mi jefe en el trabajo, con la economía, o sea, súper mal. Y yo le decía, ¿se ha dado cuenta que hay un patrón en todo eso? Me dice, sí, pues es que el mundo está mal. Digo, no, en todos esos problemas, la que ha actuado es usted. Entonces, dicen, si tienes problemas con una persona, pues a lo mejor y es causal, ¿no? Algo pasó ahí, pero si ya son 2 o 3, ya es una confirmación de que algo no estás haciendo bien. Entonces, empecemos por hacernos responsables. Y el crecimiento, nuestra economía, nuestra vida es nuestra responsabilidad, porque la vida no acepta que nosotros empezamos a meter actores, no acepta representantes. O sea, nosotros venimos a hacer algo aquí que nos corresponde a nosotros. Y el éxito no es negociable. El éxito, si tú quieres hacer algo grande, algo diferente, hacerte responsable de tu vida, ese es el primer éxito. Yo les digo,
hoy vamos a abrir una empresa. Mi empresa se llama Flor Loyola S.A. y todos los días trabajo para esa empresa, para construir ese nombre, que es lo único que nos vamos a llevar, Leo. O sea, en algún momento yo dije, ¿cómo me visualizo a mí? Yo dije, yo quiero trascender en vida a raíz de construir un nombre, porque no nos vamos a llevar absolutamente nada, pero ¿qué dejamos en la vida de cada persona que se presenta en nuestra realidad, la que estamos generando hoy? Y ahí simplemente la culpa no cabe. La culpa lo único que nos va a mantener va a ser atados. Yo por culpa quise terminar con mi vida. Yo por culpa cargué la vida de muchas personas que tampoco me correspondían. De niña yo escuchaba a mis papás que decían, es que no alcanza el dinero. Y yo me sentía culpable porque era como una carga. Y yo asumí un papel que yo decía, ¿y yo por qué tendría que trabajar para resolver algo que no me tocaba en ese momento? Yo era una niña. Pero así vamos viviendo tantas y tantas cosas. Hoy mujeres que están asumiendo que dicen, es que tengo que sacar a mis hijos adelante. ¿Y cuántos años tienen sus hijos? 40. Señora, por Dios, usted es la que los está enfermando. Porque no, ni crecemos ni los dejamos crecer. Pero la culpa es como ese guardián que nos tiene ahí en esa cajita mental y solamente para mantenernos en esa zona de confort. Y en la comodidad se esconde el diablo. Toda vez que tú te sientas cómodo, híjole, ¿a quién le estás sirviendo? Sí, como que cuando te sientes cómodo ya es porque estás dejando de aprender también, ¿no? El principio del cambio es la incomodidad. Sí. Siempre hay que buscar la incomodidad. Sí. Y ahí es donde viene el crecimiento. Qué poderoso, qué poderoso. De toda esta historia que tienes, ¿cuándo supiste que era necesario contarla? Pues mira, yo cuando empecé con todo primero para conocerme a mí, en mi mente nunca estuvo, voy a estudiar, voy a prepararme para ayudar a más personas. Nunca, nunca. O sea, si tú me dices, fue un llamado, algo que te dijo, oye, con tu historia vas a poder ayudar. No, yo solamente quería conocerme a mí. Yo quería saber qué había en mi mente, qué había en mi corazón, por qué había tenido esa vida para conocerme a mí. Y en una ocasión escuché una frase que decía, sana antes de tener un hijo, para que ellos no tengan que sanar por tenerte como padre o como madre. Porque nuestros hijos no merecen una versión rota ni lastimada de nosotros mismos. Y yo en ese momento a mí me habían dicho que no iba a poder tener hijos. Cuando sucede todo esto del vientre y demás, del cuchillo, me dijeron, no vas a poder tener hijos, Flor, lastimaste mucho tu vientre. Y yo dije, pues en ese momento, conscientemente dije, pues tampoco es algo que yo esté buscando. Porque inconscientemente a veces vamos haciendo actos, ¿no? Quien usa un dispositivo es porque inconscientemente no quiere tener hijos. Uh-huh. Entonces, quien usa unas píldoras y demás, no quiere tener hijos. Y yo la vida que tenía, pues tampoco quería tener hijos, ¿no? Entonces, no fue algo que me moviera en ese momento, sino hasta que conozco a mi esposo, hace 10 años. Cuando él me dice, quiero hacer una vida contigo, tengamos una familia, y ahí yo digo, yo no puedo tener hijos, ¿no? Y una fue creencia algo, que se te había metido. Una creencia que yo dije, yo no puedo tener hijos. Llevaba ya un proceso de sanación, de crecimiento para mí, porque a mí me dijeron, enamórate de Flor. Yo no sabía cómo y empecé. Yo llevaba 7 años ya trabajando en mí cuando conozco a mi esposo. Y aquí algo importante, ¿cómo se sabe? Cuando estás listo para tener una pareja. Cuando ni la buscas ni la necesitas, ¿no? Llega y dice, pues qué padre, podemos compartir, ¿no? Y cuando él me dice, a mí me gustaría tener una familia, yo digo, yo no puedo tener hijos. Y fue cuando yo dije, o sea, como que se me viene toda esa situación que había vivido y dije, y hablé con Dios, ¿no? Y le dije, si tú me permitieras ser mamá, para mí fue una respuesta, Leo. Porque yo decía, la máxima expresión de una mujer es tener un bebé, tener un hijo.
Y yo me estuve preparando. Pero yo le decía a Dios, si me permitiera ser mamá, sé que la he regado. Sé que de alguna manera hice cosas, hice situaciones y demás, y me he preparado para un mejor momento, para una mejor versión. Pero si yo pudiera ser mamá, yo compartiría con muchas personas que tú existes. Y por esa misma herida, 8 años después, tuve un hijo a través de cesárea. Y fue cuando yo empecé a compartir con muchas mujeres la sanación con mamá, la parte de sanar con la vida, con la naturaleza, el por qué no ser mamás, ¿no? El cómo llevar una crianza sana, el guiar a un hijo, pero desde que nosotras como mujeres hemos sanado. Entonces, yo no me veía haciendo esto, pero para mí fue una respuesta y fue una promesa que hice. Y a partir de ahí empecé. No porque fuera algo que yo quisiera. Por lo menos no a nivel consciente. Sino a nivel consciente, que hoy, sí, ¿verdad? Hoy veo muchas cosas que digo, claro que ha sido toda una preparación para llegar a este momento. Y entonces, hoy yo digo, a lo mejor no conozco tantas cosas, porque todo el tiempo lo único que hice fue tratar de entender mi propia vida. Pero hoy a través de entender mi vida, puedo entender la vida de otra persona. Entonces, se dio como consecuencia de conocerme a mí misma. Qué increíble. Mira, no sé si yo me siento como tan tranquilo. O sea, siento que te conozco desde hace tanto tiempo y que lo que me estás diciendo es como una conversación de un café normal, ¿sabes? O sea, por lo general siempre con el invitado estoy como pendiente del invitado, también pendiente y así, y la hora. Y aquí como que es fluido, me encanta, te lo juro. Esta entrevista ha tomado un giro que no pensé que iba a tener, la verdad. Pero si hay algo que yo vine a esta entrevista contigo fue abierto. O sea, no quería, de hecho, le comentaba a Ivonne, es que no quiero ver ni siquiera tanto la otra historia que habías hecho en el podcast con Jorge, porque no quiero tener sesgos, ¿no? Yo quiero ver a qué sale aquí, ¿no? Y creo que al principio hablábamos que faltaba como una segunda parte que la gente a Jorge le pidió. Y yo siento que esta es la segunda parte. Claro, igual vas a ir tú con él, ¿no? Pero como que esta es la otra parte de lo que has hecho con tu vida, cómo te has transformado, cómo te has sanado. Yo creo que una de las cosas que no se dice de la sanación, ya tú me corregirás luego, es que hay mucha ira. O sea, sánate, sí, pero sanar no es bonito. Sanar es retador. Esa ira, ¿cómo la drenaste? Te voy a contestar con una historia cortita. Le pregunta el discípulo al maestro: Maestro, ¿por qué hoy que estoy en un proceso de sanación me duele tanto? Y le contesta el maestro: ¿será porque ahora elegiste sanar realmente y no solamente ponerte anestesia? Sí. Y a mí me decían, porque yo llegaba y decía, es que me duele. Y me decían, Flor, crecer no duele. Y yo, sí, ¿por qué a mí me está doliendo? No, Flor, crecer no duele. Crecer te aniquila. Porque es un proceso donde vamos a abrir las heridas. Y abrir una herida no es fácil. Pero solo así cuando la abres y empieza a sangrar y empezamos a tallar. Y es ahí donde la dejas al rojo vivo y dices, sóplale tantito, sí, porque sí me está doliendo, ¿no? Pero si la dejamos así superficial, seguiremos sangrando sobre aquellos que no nos provocaron esa herida. Y entonces es una decisión personal. ¿Y si duele? Sí. La cuestión es, por eso te decía, de la paciencia. Cuando todo eso pase, en ese proceso te estás construyendo. Ves el resultado, pero no el proceso. Y el proceso es determinante para este resultado. ¿Vas a querer en algún momento abandonar? Sí, también. Pero lo mejor de todo es cuando alguien más te pregunte, ¿y cómo le hiciste? Y ahí es cuando volteas hacia atrás y dices, oye, claro, sí, te cae el 20. Me cayó el 20. Te cae el 20, sí. Y entonces empiezas a ver la vida diferente,
donde todo ha sido un proceso, donde han sido grandes maestros, donde dices, claro, yo tenía que vivir eso para aprender tal. Si no hubiera pasado por eso, Steve Jobs dice, los puntos solamente se pueden conectar en el futuro. Una vez que has pasado, si no hubiera llegado a tal lado, no hubiera conocido a tal persona que me llevo con tal lado y después y ya, claro, es perfecto, pero ya hasta que brincaste la tablita. Entonces, duele sí, te va a doler sí y te vas a enojar también y es parte de eso. Te tienes que enfrentar porque esa es la lucha más complicada, el enfrentamiento del yo contra el yo, de esa versión que ya no quieres pero tienes que amar en algún momento contra tu nueva versión, que para construirla se necesita un proceso. Entonces, pues es parte de la vida y también eso hay que disfrutarlo. ¿Y cómo sabes cuando ya perdonaste? Yo creo que cuando lo recuerdas y sacas un aprendizaje, cuando lo alcanzas a ver y lo agradeces, cuando llegas a un punto donde ya perdonar ni siquiera es una opción en tu vida. Toda vez que la persona esté en un proceso de perdónate, perdónalo, ahí todavía hay un poquito de ego, Leo. Ni Jesucristo, estando en la cruz, dijo, los perdono por todo lo que me hicieron, ¿sabes? Claro. O sea, ni él lo hizo. Sí. ¿Quién soy yo para hoy decir, los perdono por lo que me hicieron, eh? O sea, no. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es decir, solamente existe el conocimiento y existe la ignorancia. Solamente conocimiento e ignorancia. La gente no lastima porque sea mala, lastima porque es ignorante. Solamente un vaso que está roto es capaz de cortar. Y solamente cuando llegas a ese entendimiento, a esa sabiduría, a esa comprensión, si sabes que lo que le haces a otro te lo haces a ti, ya no se lo harías. Entonces, para mí el perdón todavía está como en un nivel en el que es un pasito para llegar a la comprensión, de decir, híjole, lo volvería a vivir solo por sentirme como me siento hoy y porque no cambiaría nada, nada más por ver el resultado de que ni siquiera quien me enseñó tendría hoy yo que decirle te perdono. Al contrario, es te bendigo, te agradezco por todo lo que me entregaste. Hay personas que vienen a jugar papeles muy difíciles a nuestra vida, pero todo es por un propósito. Y entonces, ¿cómo podríamos decir? Pues los perdono. Claro. Entonces ahí yo digo, les agradezco y los bendigo. De esta persona con la que viviste, esta pareja, que viviste esta situación tóxica de secuestro, etcétera, ¿te lo volviste a encontrar en algún momento? Sí, ¿Y qué te sí, dijo? y me considero afortunada porque pude verlo a los ojos y decirle gracias por todo lo que aportaste a mi vida. De verdad deseo que en algún momento tú encuentres eso que yo encontré, porque si no hubiera sido por ti, quizá yo no me hubiera dado cuenta de cuál mal estaba y empecé en mi propio proceso. Entonces, ni me debes ni te debo. Esto fue cuestión de dos, pero asumo mi responsabilidad. Y lo vi a los ojos y hoy, Leo, yo no sé si viva o no viva, pero cada que lo recuerdo y platico con mi esposo a veces de él, fíjate que en alguna ocasión yo viví esto con él y le empiezo a compartir solamente como aprendizaje, como una lección de vida, porque mi esposo pues conoce toda mi vida, él es una de las personas que más me ha impulsado para que yo pudiera compartir esto, pero hoy cada que lo recuerdo, no sé si viva o no, pero donde esté, yo siempre le digo a mi esposo, yo lo bendigo, porque si no me hubiera encontrado con él, que fue mi maestro de maestros, yo hoy no estaría viviendo la vida que vivo contigo, porque tuve que aprender a amarme. O sea, apenas escuchaba una frase que decían, esa chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar. ¿La has escuchado? Sí. Y dicen, aguas con lo que decimos, porque las chanclas vienen en pares. Tú no vas a una zapatería y te encuentras una zapatilla con una chancla. Es chancla con chancla. Entonces, si lo ves como chancla, mi reina pues estuvo con otra chancla. Entonces, desde ahí atraemos lo que somos y yo sabía que para el nivel de conciencia que yo tenía en ese momento, estuve con la persona correcta y perfecta para mi evolución. Entonces, pues me siento afortunada de haber podido sanar con él y de verlo a los ojos y agradecerle. Qué fuerte y qué admirable
además, poder atravesar toda una historia tan conmovedora y poder tener esta versión, o sea, porque en cierto punto de nuestra historia, de todas las historias de las personas, hay como una bifurcación, ¿no? Entonces, tomo la sanación o tomo el odio y el resentimiento y la venganza. Y no sé si la mayoría, pero sé que hay mucha gente que se va por ese camino B de venganza, de odio, de ira, etcétera. Eventualmente tenemos que elegir ir al otro camino, ¿no? Porque hasta es más fácil dentro de lo que cabe, dentro del dolor, dentro de... Tu vida se empieza a volver más fácil, es más, más Plena. orgánico, más pleno, totalmente. O sea, te sientes libre, te sientes que ya no tienes una carga. Antes yo me sentía que llevaba la carga autoimpuesta, porque además eso me lo ponía a mi mente, no es como que a mí me decían tienes esta carga, no, era como que mi mente me hacía cargar cosas de otras personas, ¿no? Familiares, etcétera. Y ahora cada vez te vas sintiendo más pleno, ¿no? O sea, no lo ven, pero hasta se me ponen los pelos de punta de sentir, sí, o sea, ahora ya me siento más pleno. Eh, en tu caso, que ya estás en este otro lado, por decirlo de cierta manera, ya pasaste eso, pero por supuesto te quedan muchísimos más años de vida. ¿Qué haces cuando de pronto empieza como este bache otra vez? Como que tu vida empieza a ponerse rara otra vez, por decirlo así. ¿Te ha pasado eso? ¿Es algo que puede pasar? ¿Puede llegar a haber un retroceso en nuestra sanación o no? Totalmente. Yo creo que estamos en la vida y la vida, todo lo que nos ponga la vida es para nuestro crecimiento y evolución. La cuestión es cómo lo vemos. No es que la vida esté en contra de ti, no te sientas tan importante. O sea, en primera, ¿no? Son situaciones para que podamos crecer, nada más. Sí puede llegar en algún momento en el que como que se nos baja la pila, como que algo no está bien. Sin embargo, yo creo que ahí lo primero que tenemos que volver es retomar a quién estoy escuchando. ¿Cómo sigo creciendo? Porque todo entra por los sentidos. O sea, toda vez que, a ver, ¿qué libro estoy leyendo? A veces dejamos de leer. Y ahí otra vez nos regresamos a la vida, ¿no? Ya empezamos a hablar como los que pues, no leen, ¿no? Los que se están quejando. Toda vez que me ven la queja, a ver, ¿qué estoy escuchando? ¿Con quién me estoy asociando nuevamente? Entonces es retomar otra vez el camino de decir, pues, se vale, ¿no? A veces, pues no es que ya no nos pasa nada, ¿no? Porque a veces, pero ¿cómo? Si tú estás en eso de la sanación, Sí. ¿a poco te pones triste? ¿A poco te sigues deprimiendo? Oye, estoy viva, ¿no? Claro, soy humano. Soy humana Sí. todavía, ¿no? Entonces, pues sí se vale. La cuestión es el tiempo. O sea, el tiempo, toda vez que tú le pongas tiempo a eso y tú digas, ok, ¿se vale? O sea, volvemos a lo mismo. Estoy triste, deprimida, lo que sea, ¿cuánto tiempo me voy a deprimir? Y ya si le pones tiempo, ya no tiene chiste. Sí, totalmente. Entonces, pues sí se vale, Leo. Y también he tenido ahí en algunos momentos en los que digo, a ver, espérate, ¿qué está pasando? Soy mucho de hacer introspección, mucho. A mí una vez me dijeron, ¿quién era el psicólogo de Jesucristo? Digo, caramba, ¿no? O sea, ¿quién era su psicólogo? Y yo decía, pues creo que no tenían. ¿Quién más te va a conocer sino tú? Entonces, empieza a conocerte a ti, a nutrirte a ti todo el tiempo, porque esto es algo para toda la vida. Quien te diga que el desarrollo humano, que el crecimiento, que la evolución, o sea, es léete 3 libros, chútate 2 talleres y estás listo para la vida, o sea, te está mintiendo. Esto es para toda la vida. Pero o sea, si alguien tiene que llegar a tu vida para decirte, tienes que crecer, qué vergüenza. Porque hasta que tú no digas, o sea, lo voy a hacer por mí, porque hay amor hacia mí, porque me valoro, porque me respeto, porque sé que es parte de mi crecimiento. Entonces, ahí ya nadie te tiene que decir, oye, cómprate un libro, vete a un taller, o sea, no. Te nace. Te nace, invierte en ti, es el mejor negocio, la inversión que puedas realizar en ti y es de lo que más rendimiento te va a dar. Por eso hay una frase que dice, voy a revisar, voy a revisar qué deposito en mi mente para ver
si lo que me estás diciendo en algún momento me genera algún interés. Ujú. Entonces, simplemente, o sea, tu mente es un banco. Te va a dar rendimiento que le estás metiendo, Claro. en positivo y negativo. Entonces, pues se vale, Leo, estamos vivos. Sí, claro. Y es una de las cosas que yo quería como tocar porque hay mucha gente que cree eso. Bueno, como está en el desarrollo personal, no sé qué, ¿no? A mí, yo me he dado cuenta cuando algo ya me empieza a funcionar, depende de cómo respondo a una situación. O sea, o luego es hasta un chiste interno, una cosa que me hago yo, ¿no? De, por ejemplo, hay una persona que está haciendo, que está tocando como fibras dentro de mí y mi mente ya se pone, ok, está tocando esta fibra. Ah, ok, qué interesante. Y llega un punto en que me disocio y la persona está ahí y yo estoy haciendo mi autoterapia. Claro, ella me dijo eso y claro, conectó con esto porque no sé qué, ¿sabes? Pero antes no era así. Antes era, tú tocaste una fibra y ¡pum! Te Sí, respondí. como cuando te dice, es que me hizo enojar y yo siempre digo, disculpa, ¿y dónde traes el botoncito? Claro, Porque nadie te hace enojar. Tú permitiste enojarte, o sea, pero eres tú. O sea, no hay como el botón de enojo, pícale, ¿no? claro. Entonces, El botón que sí, sí existe, pero lo tienes tú. sí, Tú permites que se prenda. exacto. Pero nadie te lo Claro, puede prender. claro. Entonces, ahora, ¿te molestó algo? Lo que te choca, te checa. Ujú. Entonces, ve qué parte de ti te está mostrando esa persona que hoy quizá no alcanzabas a ver o no quieres ver. Pero si te activó, es porque ni siquiera es él, eres tú quien lo traes. Entonces, trabájalo tú. Sí, Entonces, claro. regresamos otra vez. Un pasito atrás y ni siquiera un pasito atrás, es como una pausa. Porque no regresas al final del día. Todo lo que vienes aprendiendo es para adelante, ¿no? Entonces a lo mejor creo que no es regresarse, sino hacer pausa. Ah, ok. Y volver como cuando vamos en la vía y a cada rato vemos el Waze, ¿no? Entonces te dice reconectando. ¿No? Exacto. Es como, ah, ok, vamos a reconectar ahora. ¿Para dónde voy? Ok, a la izquierda, ok, ¿no? Totalmente. Y cuando uno está en esta vibración, oportunidades llegan. Mira, nosotros, José y yo, empezamos el podcast y menos de un mes después, ¿verdad? Ya teníamos esta alianza que te voy a platicar, que nos vamos a salir un poquito del tema, pero me parece que entra ad hoc con las oportunidades. Teníamos, de hecho, un solo episodio grabado y yo, allá está la madrina del episodio, pero y yo tenía, me daba como miedo tocar puertas con alianzas, porque me iban a decir cuántos seguidores tienes y no sé qué, ¿sabes? Y, pero fui una vez a un lugar que se llama Popnest, renté una oficina y yo dije, le voy a escribir a la persona que me escribió a ver qué pasa. Y le dije, oye, mira, voy saliendo de tu oficina, me encantó, muy bien el lugar, me gustaría tener una reunión contigo para platicar. Y la persona, sí, ok. Y yo así de, qué raro que la persona me respondió, sí, ok, ¿no? Vamos a la reunión. Yo no tenía nada preparado porque yo dije, la persona me va a cancelar, qué sé yo. Y entonces en la reunión le digo, mira, lo que yo quiero es una alianza porque tengo este podcast, no sé qué. Y yo por dentro así, que no me pregunte a ver cuántos episodios tiene, porque es que tenemos uno solo. O sea, cuántos seguidores tiene porque está empezando. O sea, estábamos muy empezando. Y depende de cuando estés viendo este episodio, seguimos empezando. Pero el punto es que la persona me dice, vale, te tengo una respuesta para la siguiente semana. Finalizó la reunión y yo le dije a José, bueno, no sé, o sea, lo peor que puede pasar es no, gracias. Y ya. Regresa con la propuesta de una alianza, de no sé qué, de usar sus espacios y todo el cuento. Y yo me quedaba hablando con José y decía, wow, tenemos menos de un mes y ya hay una persona que confió en nosotros para darnos sus espacios, ¿no? A través de una alianza, pagando mucho menos de lo que es el costo. Y eso se me hizo fantástico poder contarlo aquí porque esas oportunidades llegan cuando retomamos en lo mismo. Sabes qué quieres y actúas en consecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos, de la gente que nos está viendo aquí y que quiere saber cómo va a llegar su oportunidad o qué debe hacer para que llegue su oportunidad, cuál es el primer paso para que la persona pueda decir, ok, ¿cuál es mi primer paso? ¿Qué tengo que hacer? Mira, Leo, yo creo que las oportunidades están todo el tiempo. Dicen que las oportunidades son como los amaneceres. Si te levantas tarde, se te pasó. Entonces, oportunidades hay. La cuestión es, ¿tú estás preparado para esa oportunidad? ¿Tú quieres tomar la oportunidad? Yo muchas veces dije, prefiero estar preparada para la oportunidad, aunque nunca llegue,
a que la oportunidad llegue y tú no estés preparado. Entonces hay que dar el siguiente paso. Yo creo que podemos apalancarnos y solamente hay que estar atentos, porque hay que tomar acción. Entonces, si no estás dispuesto a tomar acción, no importa que la oportunidad la tengas aquí. Claro. Dicen, ¿y si me dice que no? No, tú te pudiste haber quedado ahí. No, pues no creo que quiera. Y ya, y se te fue. Ujú. Pero tú tuviste que dar el siguiente paso. Hablar, preguntar. Y ya nada más ahí te vences a ti, porque vences el miedo, la pena, la vergüenza, lo que tuvieras, Sí. ¿no? Yo siempre digo, la pena nunca paga. La pena no paga. Lo peor que te pueden decir es que no. Entonces, si hoy estamos aquí, es porque estamos haciendo una alianza. Sí. Pero tuvimos que tomar acción, dar un siguiente paso. Entonces, para las personas que quieran llevar su vida a otro nivel, lo primero hay que levantar la mano. El universo así dice, a ver, ¿a quién le voy a dar la oportunidad hoy? Porque oportunidades hay, pero ¿quién está dispuesto a levantar la mano? Entonces, eso es la sinergia. No nada más es, ándale, hagámoslo, porque si es uno, solamente el que está empujando, Sí. empujando, y ves que no resuena del otro lado, no es ahí. Claro. Entonces, nosotros podemos decir, hay una oportunidad, y a otra persona dice, ¿de qué se trata? O sea, la energía no miente. Toda vez que digamos, sí, a lo mejor fue porque, pues, para que ya no le siguieras diciendo, o un sí, lo Sí. vemos, ¿sí? Pero volvemos a lo mismo, o sea, la energía nos atrae. Si estamos en esa sincronicidad, si vamos a esa misma intención, en ese mismo objetivo, mira, todos los caminos se empiezan a abrir y se da y sin mayor esfuerzo. Pero si es como que pospone, como que sí, como que algo ya no me checó, como que andas buscando el negrito en el arroz, como que, porque es bien, esta es una palabra que a muchas personas les cuesta. A nosotros no nos enseñaron a confrontar. Y confrontar no es lo mismo que pelear. Confrontar es, te veo de frente y te digo que sí y que no. Hasta dónde sí, hasta dónde no, a qué me comprometo y a qué no. Pero regularmente ahí es donde entre el ego, no vaya a pensar otra cosa, mejor le digo que sí. Claro. Y entonces ahí como que ya no se siente cómoda y eso se vibra. Entonces, si nos enseñaran a confrontar, yo te digo, ¿sabes qué, Leo? Sí, hagamos una alianza y estos son mis acuerdos. ¿Los aceptas? O sea, un ganar-ganar sería Claro. esto y establecemos límites, pero no sabemos. Entonces, todo parte de que si yo no tengo seguridad en mí misma, pues voy a querer quedar bien con todos y a fin de cuentas quedo mal. Claro, porque lo que sucede es que si sigues con eso, al final Y ahí pasa algo. desgaste. Sí. Y al final pasa algo. O sea, pasa ese te lo dije de la vida. Ese, bueno, pasará en un mes, pasará en un año, pasará en 3, pero pasa. O sea, eso lo he aprendido yo a la mala, te lo juro. Yo sabía que no era ahí. La ley del menor esfuerzo dice, Sí, fluye, y si fluye, es para ti. claro. Pero si estás como demasiado esforzándote, desgastándote, te drena la energía, o sea, no es por ahí. Pero si te aferras, pues también tendrás tu consecuencia. Qué bonito. No me canso de hablar contigo. Qué bonito. Oye, sé que entonces ayudas a las personas a través de terapias. Me gustaría que en este punto, ya para finalizar, hablemos de cómo las ayudas, cuál es tu proceso, a quién sí atiendes y a quién no. ¿Sí? ¿Cómo haces? Pues básicamente es un acompañamiento. Más allá de decir específicamente cómo lo hago, yo no tengo un método específico para todos, porque yo soy más como de la energía que requiere y hacemos una primer cita donde ya me platica, a ver, pues esta es mi situación, así, y yo alcanzo a ver si puedo o no puedo. Que eso también es parte de la madurez, digamos, de un terapeuta, de decir, hasta aquí puedo llegar y esto no. Porque regularmente yo no hago más de 3 terapias, Leo. Ok. Para mí, eso de hacerme cliente del terapeuta y que ya llevo 7 años en la terapia, digo, pues qué buen cliente se agarró, Ujú. ¿no? Porque ¿quién más va a conocer tu vida sino tú? Entonces, para mí no más de 3, pero se trata de llevarlos a la acción. ¿Por qué? Porque no sirve de nada
el hecho de que, o sea, el proceso que yo manejo es sí a través de una sanación, pero con muchas técnicas que he aprendido en estos 17 años, donde yo te comparto parte de mi proceso y veo dónde entra en el propio proceso personal. Entonces, a que al final tú puedas tener, o en este caso la persona, pueda darse cuenta de, a ver, cada que me sienta así, voy a entrar en mí porque la respuesta está aquí. Entonces, tengo un método donde la persona identifica, o sea, algo que les pasa conmigo es, una vez que me escuches, no te vas a poder esconder, porque yo te ayudo a identificar dónde está tu ser y dónde está el ego. Que te quiera seguir haciendo, ese es otro rollo, pero que tú conozcas un paso a paso de autodescubrimiento, donde tú ya tienes, es como si yo les diera el mapa de dónde está el tesoro, y una vez que tengas el mapa, ¿cómo te vas a perder? El mapa de tu vida. Entonces, estás aquí y quieres llegar del punto A al punto B, esto es lo que tienes que pasar. Tú verás en cuánto tiempo lo haces, pero es como elevar la conciencia. Y siempre mi pregunta principal antes de iniciar una sesión es, ¿estás dispuesto? Porque después de esta sesión nada volverá a ser igual. ¿Por qué? Porque vamos a abrir conciencia. Y la Biblia dice, el que no sabe peca, pero el que sabe peca doble. Uh-huh. Hay de aquel que con conocimiento todavía siga creyendo que no sabe. Entonces es abrir conciencia. Y ese es el proceso más importante, pero es la puerta de entrada a lo que tú quieras lograr en tu vida. Entonces solamente los acompaño y no más de 3 sesiones. Hay personas que con una sesión y párale de contar. O sea, yo les digo, yo no te voy a vender un método, te voy a vender un resultado, porque a mí me funcionó, porque yo estoy parada de este lado. A mí no me digas que no funciona. A lo mejor sí soy un poquito ruda, uh-huh, pero eso fue lo que a mí me ha funcionado. ¿Por qué? Porque a veces vamos a que nos soben. Si yo quisiera tener 1000 pacientes y decirles lo que ellos quieren escuchar, siempre les digo, no soy la indicada para ti. Porque si saliendo de una sesión tú sales contenta, entonces yo o estoy haciendo mal mi trabajo o a ti no te está funcionando, no te sirve, porque mi trabajo consiste en incomodarte. Y si no te incomodas, no creces. Entonces, pues así es como lo hago. ¡Qué fuerte! A mí me dieron ganas de tomar sesión con ella, ustedes no. Como, sí quiero. ¡Qué bien, qué bien! Oye, a mí me ha encantado toda esta entrevista. Me da mucha gracia porque estoy viendo el monitor aquí y llevamos 1:42. Dios. Y ya dije, no, 2 horas, no. 40 minutos, 1:42. Se pasó el tiempo, siento que muy rápido. Wow, yo siento que necesito volver a invitarte. O sea, siento que hay tanto que hablar, aunque creo que tocamos puntos muy importantes. Sé que hay muchas personas que se van a sentir identificadas. Y si con esta conversación pudimos sembrar, aunque sea en alguien, el cambio, yo me doy por servido. ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que eso es lo más importante, Leo. El saber que independientemente de la vida que cada quien tenga, de la situación que esté pasando, no va a llegar alguien con la varita mágica y te va a decir, ya, todos tus problemas están solucionados. Parte de que nos hagamos conscientes de que si nosotros fuimos capaces de crear esta realidad que hoy quizá no te gusta, también eres capaz de generar una realidad extraordinaria en tu vida, pero hay que tomar acción. Nada sucede si tú no tomas acción. No me cuentes tus dolores de parto, muéstrame al niño. Esa es mi filosofía. Súper. Y pues para quien quiera y comparta esta misma filosofía, que ya se cansó de la vida que tiene, que no sabe dónde está la puerta, que ya no sabe si quiere aventar la toalla, pues simplemente que nos demos cuenta de que hay una forma de entrar a esa grandiosidad en nuestra vida, que la palabra grandiosidad es reconoce a ese gran Dios que hay dentro de ti y que pues solamente todo lo que estás viviendo hoy es porque te está preparando, porque sabemos que hay un futuro muy prometedor, pero está del otro lado del miedo, cuando dejas a un lado tu zona de confort. Muchas gracias. Gracias, Leo. Gracias. Ni siquiera tengo nada que agregar a eso porque se me hizo brutal ese final, ese bloque final, para que las personas lo puedan ver. Y bueno, antes de irnos,
quiero contarles que si este espacio que viste te gustó, si la historia de Popness te gustó, lo que puedes hacer es usar mi código para que a ti te sirva para que lleves a un invitado totalmente gratis. Esto es en Ciudad de México. Toda la información la vas a ver aquí abajo, así como la información de nuestra invitada. Y qué bueno que José se acaba de levantar porque se me iba a olvidar una parte. Mira, vale, ¿cómo se me iba a olvidar esto? Tenemos en la última sección el frasco del agradecimiento. Este frasco del agradecimiento, José te lo va a pasar ahorita. Él te va a pasar un frasco. Este es ya nuestro sello en el podcast y es nuestro ritual para finalizar. Te va a pasar para unos post-its y una pluma. ¿Para qué? Para que tú puedas escribir algo por lo que estés agradecida, ¿vale? Lo vas a depositar en el frasco del agradecimiento y al final de temporada vamos a leer qué fue lo que escribiste. Todavía no lo vamos a leer, sino al final de temporada. Pones tu nombre, algo por lo que estés agradecida. Y mientras... ¿Uno en cada color? No, uno... Sí, es que le pasó como una resma. No, agarra uno, el que tú quieras. Ok. Y mientras vas escribiendo, ahora sí voy platicándole a las personas esta oportunidad. Si tú eres emprendedor, si tú eres freelancer y estás aquí en Ciudad de México y quieres buscar un espacio para poder ser más productivo, para poder trabajar a gusto, lo que puedes hacer es aquí abajo, vas a hacer clic en la página de popness.co y ahí .co, así, y de ahí vas a poder usar el código donde te van a dar a tu invitado la entrada gratuita por un día. Y tú solamente puedes ir con tu invitado y puedes tener ahí una reunión de trabajo, aterrizar ideas, puedes grabar tu podcast también, así como lo estamos haciendo nosotros. Y nada, solamente te quiero decir que hagas clic aquí abajo, ves para allá y las redes de la invitada también van a estar ahí. Entonces, ya aquí estamos viendo, escribiste súper rápido, qué bien. Lo tienes súper claro. Sí, claro. ¿Y pusiste tu nombre? Sí. Súper. Entonces, ahí ya ven, ya vieron ahí. O sea, se está riendo porque se me iba a olvidar eso. Qué pena. Qué pena con la gente. Muy bien. Leo. Entonces, nada, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Ustedes suscríbanse, activen la campanita de notificación. Aquí abajo va a estar para que también se puedan suscribir a nuestro newsletter, donde cada semana te llega una historia inspiradora. Entonces, chao, nos vemos la próxima semana.